En este video veremos la segunda parte de las consecuencias de lo que nosotros conocemos como ángeles caídos, incluyendo la introducción o una mención al libro de los gigantes encontrado en las cuevas de Israel, que nos da una de las consecuencias. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño recordatorio. Toda esta presentación de todos estos videos en este canal es una sola presentación de 5 partes. Este es el video 10 de la parte 5 y estoy hablando bajo el tema de las consecuencias de la segunda caída de los ángeles, o lo que nosotros conocemos como ángeles caídos, y que está registrado en Génesis 6, en Judas 1:6 y 2 de Pedro 2:4. Estos videos son de la parte 5. A esta parte 5 yo le llamo paradigma de la inmortalidad, y tiene muchos temas relacionados con el paradigma de la inmortalidad, o lo que yo llamo el paradigma de la inmortalidad, que incluye la primera resurrección, entendiendo la primera resurrección, entendiendo el aguijón de la muerte, todo eso ya lo expliqué, entendiendo la segunda resurrección como la resurrección que Jesús prometió para todo aquel que cree en él, y qué sucederá después del milenio. Hablamos de esa resurrección, de que seremos puestos en una nueva tierra bajo cielo nuevo. Hablamos acerca de la primera resurrección, el cumplimiento de la huiotesía. Es cuando en la primera resurrección aquellos que sean escogidos, o los vencedores de las 7 iglesias, llegarán a ser como Jesús en diferentes niveles. Analizamos la resurrección desde el punto de vista que una es la gloria del sol, otra de la luna, otra de las estrellas, y que hay glorias diferentes entre estrella y estrella. Ya todo esto ya lo expliqué, que no vamos a hacer clones, que vamos a ser resucitados con diferentes niveles de gloria. Así que esta es la parte 5 y que incluye muchas cosas. Ahora, uno de los temas que he estado tocando ha sido las caídas de los ángeles. Ha habido 3 veces en que ha habido intervención de seres celestiales. La primera es Satanás, cuando metió su cola en el huerto del Edén e introdujo el pecado en la humanidad. Y estamos en la segunda caída, que habla acerca de lo que nosotros conocemos como los ángeles caídos. Y en el video anterior y en este video, los 2 videos anteriores, uno de la naturaleza y otro de las consecuencias de la caída 2. Y ahorita estamos entrando a esta segunda parte de las consecuencias de la segunda caída de ángeles, y luego probablemente ya el siguiente video sea para empezar a explicar acerca de la tercera caída y cómo todas estas caídas tienen que ver con todo el paradigma de la inmortalidad, y cómo Dios y el sacrificio de Jesús va a escoger personas en medio de todo este paradigma, para que todo el propósito del Altísimo en su Hijo Yeshua, en su Hijo Jesús, se cumpla en aquellos que sean escogidos para tal propósito. Todos los videos de las partes de la 1 a la 4 en esta presentación están enlistados en orden, por si alguien desea revisarlo, en la lista de reproducciones en mi canal en YouTube. Si usted lo desea, tómelo como un curso bíblico de 5 partes, o úselo libremente como un curso bíblico de cuarentena con su familia o con algunos hermanos en la fe.
Recuerde que lo más importante no es que usted esté de acuerdo con todo lo que estoy diciendo aquí, sino que todos busquemos una relación personal con el Padre y con el Hijo, de acuerdo a las Escrituras, en lo más que podamos, en lo más que sepamos, conforme a la luz que tenemos. Agregando a eso, a la relación con el Padre y con el Hijo, hay que agregarle obediencia cuando la voz del Padre viene a su vida para que usted haga lo que Él dice. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice en otra parte, porque no son los oidores, sino los hacedores. Como siempre, yo invito a que usted escuche con cuidado, absorba lo bueno, no se complique. Si hay algo en lo cual usted no está de acuerdo, deséchelo. Si hay algo que no es de edificación para usted, háganlo a un lado, hermano, no más. Pues no hay razón para que se pelee conmigo, solo hágalo a un lado y sigamos buscando la presencia del Señor, sigamos obedeciendo a su voz cuando Él nos habla. Por el otro lado, es imposible dar todos los detalles de todas las cosas que están involucradas en algún tema. Recibí una crítica de un pastor y me mandó una nota, pero la razón por la cual la envió es porque él dice de que yo estoy diciendo algo que no es conforme a las escrituras, pero él solo vio un video. De los 8 videos en donde yo explico acerca de eso, él solo vio uno con un corazón crítico y según él encontró algo que yo no estoy diciendo bien. Bueno, es imposible decir todo en un video y por eso hago series de videos, pero no caiga usted en el error de oír un solo video y juzgar sin haber oído todo. Eso no se vale, eso está fuera de la madurez en Cristo. Así que es algo que debe ser tomado en cuenta. Por mi parte, siempre presentaré en lo mejor de mi entendimiento, en lo mejor de la capacidad que pueda tener, la poca capacidad. Voy a presentar siempre versículos de la Biblia que respaldan mis afirmaciones y mis conjeturas. Usted siempre está invitado a hacer su propio estudio, a hacer su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones. Si usted llega a unas conclusiones diferentes a las mías, está bien, hermano, no hay ningún problema. Pero en lugar de pelear conmigo, mejor tomémonos de las manos y sigamos caminando hacia la semejanza del Hijo, a ser como Jesús, que aguarda detrás del velo en el lugar santísimo a los vencedores de las 7 iglesias. Las multitudes en nuestros días ignoran, incluyendo los cristianos, que muchas cosas que suceden tienen su origen en lo espiritual, en el ámbito espiritual, y que está registrado en la Biblia o en escritos antiguos como el libro de Enoc, que no es Biblia, pero que nos da claves importantes de la historia. Ahora, en relación al espíritu de los impíos, que es el mismo espíritu de los Nefilim, permítame explicar. Según mis estudios, los Nefilim no son los ángeles caídos. Eso no es la expresión que se usa en hebreo para describir a los meros ángeles caídos, sino a los hijos de los ángeles caídos. Los Nefilim son los hijos de los ángeles caídos. En otras palabras, los gigantes que nacieron de la relación de un ángel con una mujer humana. El libro de Enoc dice específicamente que en la sentencia de Dios en contra de estos hijos híbridos o los gigantes de los ángeles caídos, se decretó
y ya lo vimos esto en lo anterior, pero solo estoy mencionándolo, se decretó que al morir sobre la faz de la tierra, su carne se corrompería como cualquier humano y se desintegraría siendo comida por gusanos. Pero su espíritu, el espíritu de los gigantes, el espíritu de los nefilín, cuando ellos murieran, cuando se acabara su vida, vagaría sobre y debajo de la tierra, dice el libro de Enoch, o en lugares desiertos y desolados. Pero también dice específicamente que esos espíritus de los gigantes o los espíritus de los nefilín poseerían los cuerpos de los humanos que caen en la categoría de impíos. Impío en sí mismo significa alguien sin ley, que no le gusta sujetarse, alguien rebelde, que odia todo lo que viene de Dios, que odia lo bueno, que odia la verdad, que odia la luz, básicamente. Entonces, cuando nosotros vemos personas en la actualidad que vemos que no quieren nada que ver con Dios, que odian el cristianismo, odian toda mención de Jesús o lo que tenga que ver con Él, estas personas no están solo así por así, hermano. Hay influencias espirituales y hay unos de ellos que nunca se van a convertir. Es más, Jesús dijo en el libro de Mateo de que más son los que van por la puerta ancha a perdición y que muchos van por ese sendero y que pocos son los que encuentran la puerta estrecha. Jesús mismo está diciendo con esa afirmación de que son más los que se van a perder que los que se van a salvar. De esa manera, hermano, hay mucha gente allá afuera que nunca se va a convertir, que ellos tienen una influencia de espíritus inmundos, que son los espíritus de los gigantes, que es lo mismo que los espíritus de los nefilín. Y el libro de Enoch dice categóricamente que el espíritu de los gigantes cuando mueren será llamado el espíritu de los impíos. Leo del libro de Enoch en inglés, capítulo 15 y verso 8. Ahora los gigantes, quienes han sido nacidos de espíritu y carne, serán llamados sobre la tierra espíritus inmundos o diabólicos, y en la tierra será su habitación. Espíritus inmundos procedieron de la carne, porque ellos fueron creados de arriba, refiriéndose a los ángeles, de los holy watchers, dice aquí en inglés, de los watchers santos, los vigilantes, como hemos mencionado antes, fue su comienzo y su fundamento primario. Espíritus inmundos serán ellos sobre la tierra, y escuche esto, y serán llamados los espíritus de los impíos. La habitación de los espíritus del cielo será en el cielo, pero sobre la tierra será la habitación de los espíritus terrestres, quienes fueron nacidos en la tierra. Eso es lo que dice el libro de Enoch. Por eso, hermano, el tiempo está llegando. Cuando el Señor venga a establecer su reino, ¿usted cree que Él va a actuar con democracia y tratando de convencer a estas personas que están en contra de la luz, de la verdad? Yo sé que esto no le va a gustar. Los va a matar, hermano. Él los va a matar. Nosotros ahorita, bueno, por ejemplo, el ejemplo aquí en los Estados Unidos, pero estoy seguro que se da en otros países. Los partidos políticos, las organizaciones que empujan en contra de la verdad, que empujan en contra de la vida, queriendo el libertinaje de que las mujeres hasta sean pagadas por el gobierno federal y que haya leyes que las protejan para que asesinen bebés. Dígame usted si no habrá influencia de los espíritus inmundos en estas mujeres feministas. Por ejemplo, a ellas les gusta quemar iglesias. Eso ha sucedido en otros países. Cuando los hermanos feligreses, por ejemplo, de una catedral en Argentina,
Ellos se unieron y se pusieron de brazos en cadena para que no les pintaran su catedral, los feligreses católicos. ¿Y qué hicieron estas mujeres feministas? ¿Saben lo que hacen, hermano? Agarran un balde y hacen fila ellas para orinar en ese balde y llenarlo de orines y tirárselo a los hermanos que están protegiendo su feligresía, su iglesia. Otros usan eso mismo, pero se defecan, hermano. Se defecan, todo lo pintan, todo lo rayan, todo lo destruyen. Dígame usted si eso no será. En Inglaterra, las feministas salen a las calles protestando con sus caras embarradas de la sangre de la menstruación de ellas mismas. Dígame usted, hermano, si eso no será influencia de espíritus inmundos. Todas esas cosas, hermano, todo ese espíritu, toda esa fuerza. ¿Usted cree que cuando el Señor venga a establecer su reino, Él va a venir tratando de convencer a esta gente de que cambie? Olvídese. El Señor va a abrir su boca como espada y morirán todo el que no se alinee al reino de Dios. Morirá. No va a haber cuentos, ahí no va a haber tratar de convencer a la gente para que se vuelva de sus ideas y de su odio y el odio a la verdad y el rechazo al evangelio. Bueno, Jesús no va a venir, hermano, a tratar de convencer a nadie para que ellos vengan y se conviertan, por así decirlo. ¿Por qué? Porque antes que Él venga, será predicado este evangelio. Vendrá el avivamiento en aquellos que sean los vencedores de las 7 iglesias. Ya hablé acerca de esto. Toda la parte 4 yo expliqué de que los vencedores de las 7 iglesias que llegarán a ser como Jesús, que serán revestidos con incorrupción y con inmortalidad, que alcancen lo que Pablo dice en Romanos 8, que es la huiotesía, que es la adopción, es el alzamiento a un nuevo nivel como hijos, hijos maduros, hijos revestidos del hombre nuevo, hijos como Jesús. Ellos son los que anunciarán el evangelio del reino que habla en Mateo capítulo 24 y verso 14. Mucha gente piensa de que ahí está hablando, que dice ahí el evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermano, el evangelio que nosotros predicamos ahora, por así decirlo, es el evangelio de salvación. El evangelio del reino solo lo predica Jesús y se necesitan muchos como Él para que prediquen ese evangelio. Esa predicación no ha venido, hermano. Eso está por venir y será un avivamiento que viene, hermano, después de que este nuevo orden mundial haya triunfado y perseguido y casi aniquilado a todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Se levantarán de las cenizas aquellos con la semejanza de Jesús en la primera resurrección, y entonces las cosas van a cambiar, porque ellos son los que hablarán la palabra del Altísimo viva, no recitar versículos de la Biblia, no, palabra viva de profetas verdaderos, cuya palabra, así como Elías, hace descender fuego y consume a los enemigos. Hermano, un gran avivamiento viene, pero el avivamiento, aún según la cronología, le voy a dar un ejemplo bíblico, está después. En Apocalipsis 13 vemos la bestia que sale del mar, a la cual se le ha concedido, escuche esto, vencer a los santos, el juicio contra la iglesia. Después del juicio contra la iglesia, en el capítulo 14 aparece el anuncio del evangelio eterno. Algunos piensan que son los ángeles los que predican. Hermanos, los ángeles no pueden predicar el evangelio, solo aquellos que han experimentado la salvación en Yeshua. Pero eso no me puedo meter aquí. El punto es que lo que le estoy diciendo es que los vencedores de las 7 iglesias serán los que anunciarán
el evangelio del reino. Nosotros predicamos ahorita el evangelio de buenas nuevas, pero en el evangelio del reino no solo se predica un mensaje, sino que los que lo predican son el mensaje en sí mismos. Ellos serán Jesús en ellos a otro nivel, Jesús multiplicado en muchos. Predicarán el evangelio que dice en Mateo 24:14. No es el evangelio de buenas nuevas que nosotros conocemos ahorita, sino que fíjese bien en las palabras. Dice allí el evangelio del reino. Y por eso es que estoy afirmando esto que le estoy diciendo. Entonces, esa predicación de que le estoy hablando en Apocalipsis 14 de una gran cosecha es el evangelio del reino. Y será la última oportunidad que se dará a los pecadores y los impíos para que se arrepientan. Pero lo que estoy diciendo yo aquí es que la influencia espiritual de los espíritus inmundos de los gigantes Nefilim está en organizaciones como La Vida de los Negritos Importa. Se lo digo en clave para que usted me entienda. Está en las líderes de las feministas extremistas, está en toda esa corrupción de los gobiernos y los congresistas y senadores y gente en posiciones de autoridad. Están inundados, hermano, de esta influencia y por eso ellos no quieren el bien, quieren el mal y no saben que ellos mismos están siendo engañados por estas fuerzas espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero toda verdad tiene dos caras y aunque Pablo dice aquí que no tenemos lucha contra sangre ni carne, muchos hermanos cristianos inmaduros lo toman, no, pues es que no son las personas en sí, sino que son los espíritus que tienen, no es una lucha contra ellos, y dicen esas cosas, pero eso hasta cierto punto es una inmadurez, porque estos espíritus inmundos se han alojado en esta gente y muchos voluntariamente, otros por ignorancia, otros por su corazón endurecido, otros porque no quieren nada con Dios. Han sido inundados con estos espíritus y se han convertido en enemigos de Dios. Cuando el reino vaya a ser establecido en la primera resurrección, al mero principio del milenio, hermano, estas personas son enemigos. Estas personas rechazaron el evangelio del reino, rechazaron la predicación y van a morir con todo y su cuerpo. Entonces sí será una lucha contra sangre y carne también. Y se acabará las moradas y el alojamiento de estos espíritus inmundos que son gente con un corazón duro y empedernido que rechaza todo lo que suena a Dios. Así que lo que estoy diciendo entonces es que una de las consecuencias de los ángeles caídos en Génesis 6 fue que al morir los Nefilim, al morir los gigantes, el espíritu de ellos vagaría sobre la tierra y llegaría a ser, según el libro de Enoc, el espíritu de los impíos. Y eso es algo que nosotros estamos sufriendo el día de hoy. Y continuaremos sufriendo porque irá aumentando y aumentando porque son dolores de parto hasta que venga el nacimiento del Hijo en muchos como Él hasta entonces. Pero esa es una de las consecuencias que vemos en esta segunda intervención de los ángeles, la segunda vez que ellos cayeron y vinieron y todavía estamos sufriendo esas consecuencias y esta es una de ellas. El espíritu de los impíos es el espíritu de los Nefilim o los espíritus inmundos que están en ellos. Mucha gente que vemos en las calles, hermano, la gente dice, oh, miren ese pobre loquito. No está loco, hermano, está endemoniado.
Mucha gente que anda afuera en las calles, hablando solos, haciendo incoherencias, actuando de unas maneras extrañas y haciendo todo tipo de cosas y fechorías y todo eso, hermano. No es que están así porque son enfermitos mentales, hermano, están endemoniados, son los espíritus de los Nefilín. Hay ejemplos en la Biblia que muestran a Jesús, que él dice que viene y él echó fuera los demonios de una persona. Escuche eso, está en la Biblia, ¿no? Y esa persona habló, era un mudo. O echó fuera los demonios de una persona y esa persona oyó, era un sordo. ¿Y qué es lo que tenía? Una enfermedad de sordera, no un demonio. Ahí lo dice la Biblia. ¿Qué tenía? ¿Era una enfermedad de ser mudo? No, era un demonio trabado en la garganta, hermano. Así que muchas de las cosas que nosotros vemos en la calle, lo que nosotros llamamos loquitos o que gente que está loca o que está fuera de sí, hermano, no es otra cosa más que los espíritus inmundos que los tienen opresionados. A mí me duele el corazón, hermano, cuando miro a alguna señora o un anciano tirado en la calle hablando incoherencias y que no hay conversación que se pueda tener con algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, porque están atestados de demonios. Hermano, no ha llegado el momento, pero cómo quisiera yo tener esa unción para hablar a esos espíritus y que dejen a esas personas, porque ese no es el plan original de el Padre, del Creador para la humanidad. Y nomás, para que no quede esto en el aire y no se diga que dije versículos que no están en la Biblia, el versículo al que me refiero, uno de ellos está en Mateo capítulo 9. Dice en el verso 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, oiga, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Así que ahí le dejo ese detalle. Ahora, con respecto al versículo en el libro de Enoch que dice que la condenación hacia los hijos de los ángeles caídos en la segunda intervención es que el espíritu de ellos, dice, será el espíritu de los impíos, el espíritu de los gigantes que van muriendo y que salen de su cuerpo, van a poseer a los impíos. Con respecto a eso, yo quiero decir algo. Yo he escuchado personas y expresiones que se usan en personas que comparten y predican y hablan acerca del retorno de los Nefilim. Pero muchas personas quizás lo están diciendo desde un punto de vista físico, de que van a volver gigantes y cosas de esas. Yo no estoy totalmente en contra de eso y le voy a decir por qué. Existen testimonios de soldados del ejército hace más o menos de entre 5 y 7 años, creo que fue en el 2005, no, entonces fue hace mucho más. Hubo un escuadrón del ejército de los Estados Unidos que se perdió en las montañas de Kandahar en Afganistán. Enviaron otro escuadrón a buscarlo y cuando ellos menos acordaron de unas cavernas en las montañas, en unas regiones aisladas, tuvieron que luchar con un gigante, literalmente tuvieron que luchar con un gigante, lograron matarlo con ametralladoras que tiraron a la cabeza y yo escuché el testimonio de uno de los soldados que dice de que fue traído al aeropuerto de la Fuerza Aérea en Ohio. También he escuchado acerca de que existen laboratorios clandestinos del ejército en la búsqueda de lo que le llaman ellos los super soldados. Y existen testimonios de soplones y ellos afirman que el ejército tiene en laboratorios clandestinos lo que le llaman animación suspendida. Tienen gigantes
gente altísima y corpórea, no sé si fabricados en los mismos laboratorios o si es que han sido encontrados como este que fue encontrado en Kandahar, en Afganistán. Mi punto es que si eso es verdad o no, no lo sé. No estoy afirmando ni negando acerca de eso. También en cuanto al retorno de los Nefilim, yo ya he mencionado esto antes, pero conforme al libro de Jubileos, ahí dice, y ya lo mencioné, que los espíritus inmundos de los gigantes después del diluvio molestaban a los nietos de Noé, del profeta Noé. Entonces que Noé fue donde el Señor y el Señor ordenó que el 90% de esos espíritus fueran encerrados en lo que yo entiendo, según mis estudios, es el abismo. Ahora, en las trompetas, en la quinta trompeta, aparece el ángel que desciende con la llave del abismo y sale, pero aquellas que se miran como nubes, que son descritas como langostas, que en mi entender son espíritus de demonios, en mi entender. Puede ser que yo esté equivocado en eso y está bien, hermano, cada quien, pero cada quien hace lo que puede y ponemos aquí y compartimos lo que podemos. Ahora, es posible que esto no sea así y yo solo lo estoy presentando para que se revise. No estoy diciendo que así van a ser las cosas y que si usted no cree así, ya no cree la Biblia. No, hermano. Nada de eso, solamente estoy poniendo cosas que he encontrado para que usted las revise, para que usted lo revisite en la Biblia. Y dice ahí de que el abismo es abierto y el 90% que dice el libro de Jubileos que fueron presos en los tiempos de Noé después del diluvio serán sueltos. Y hay descripción al final del libro de Apocalipsis que la gran Babilonia se ha vuelto un nido de demonios. Así que no es extraño o muy raro lo que le estoy diciendo, pero requiere de más estudio y requiere de más búsqueda. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese 90% que sale del abismo en Apocalipsis 9 con la quinta trompeta, en ese sentido, esos espíritus que son liberados, que son los espíritus inmundos de los tiempos de Enoch, eso es el retorno de los Nefilim. Y eso concuerda también, y esto hay que estudiarlo, no digo que es así, pero eso concuerda también cuando dice la escritura de que el Señor no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado. En otro estudio voy a compartir acerca de eso. Nosotros estamos como cristianos evangélicos programados para pensar al leer ese verso en un anticristo, pero el verso en realidad no dice eso, sino que dice de que hasta que se manifieste el hombre de pecado. Yo creo que es extremos humanos de decaimiento, de depravación, de profundidad espiritual depravada y diabólica, una humanidad decaída completamente, a eso se refiere, y eso va a ser manifestado unido con todos ese 90% que saldrá del abismo, según mi entendimiento, y que va a inundar, hermano, el sistema del nuevo orden mundial. El versículo al que me refiero, en donde dice de que el sistema de la Gran Babilonia o el nuevo orden mundial será una guarida, un nido, va a estar infestado de demonios, se encuentra en Apocalipsis 18 y voy a leer el versículo 2 en la Reina de Valera de 1960. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, que es figura también de demonios, aves inmundas y aborrecibles. Ahora, cuando dice ahí
que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Eso no es un edificio, hermano, de piedras o un edificio de ladrillos. Es la gente que trabaja con ellos. Es la gente que trabaja en organizaciones que empujan el globalismo, el feminismo, en los extremos a los que han llegado ahora, que empujan en organizaciones como el Antifa, organizaciones que arman revueltas en las calles, que todo lo destruyen, que todo lo quiebran, gente que está totalmente engañada. Hermano, todo esto ya vimos nosotros que el origen, aquí dice que es guarida de todo espíritu inmundo. ¿En dónde leemos el origen de los espíritus inmundos? Ya lo hemos hablado. En Enoc, el libro de Enoc, dice que cuando un gigante nefilín muere, su espíritu viene a ser un espíritu inmundo. Así que le estoy hablando la misma cosa, y no son los edificios, es la gente que trabaja allí, la gente que está en organizaciones, la gente que empuja para que se forme un nuevo sistema planetario, la gente que empuja todo tipo de leyes que van en contra de la verdad, todo tipo de leyes que van oprimiendo al pueblo. La gente está hechizada, y de hecho, hermano, la hechicería también, aparte de las formas que nosotros conocemos regulares de hechicerías, de las brujas y todo eso, aquí mismo nosotros podemos encontrar en las escrituras referencia también a que la hechicería, escuche bien, son las mentiras que hablan los políticos, las cosas que ellos afirman. Y le voy a dar el verso y luego voy a hacer un comentario sobre eso. Aquí mismo, en este capítulo 18, leímos en el verso 2 que habla de que se ha hecho, la Gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo. Eso quiere decir que toda la gente que trabaja en estas organizaciones son Babilonia, están llenos y atestados de demonios. Pero quiero llamar su atención acerca de que lo que los políticos mentirosos dicen es en realidad una hechicería. Hechiza a la gente, la engañan. Y eso está aquí en la Biblia. Mire, en el capítulo 18, y voy a leer en el verso 23, refiriéndose también a la Gran Babilonia. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes, aquellos que hacen sus negocios, aquellos que llevan a cabo sus propósitos, sus mercaderes, eran los grandes de la tierra, gente pudiente, los multimillonarios, algunos los llaman los Illuminati, la mafia bancaria y todas estas organizaciones y todos estos comités, hermano, que están atestados de gente que está endemoniada, gente que está fluyendo con Satanás en todo esto. Pero dice aquí: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Escuche esto: pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas. Por sus hechicerías. La palabra para hechicerías ahí es farmaqueo, que es de donde vienen las drogas, o donde viene farmacia. Hermano, las compañías multimillonarias y las compañías multinacionales farmacéuticas son las que están controlando el negocio más grande, son las que están controlando la Organización Mundial de la Salud. Mire, hermano, le voy a dar unos datos solo para que usted, este canal no está dedicado a eso, pero ya que mencioné acerca de esto, por ejemplo, la persona que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud es un señor africano, se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hasta suena como Jesús el final de su. Él es de Etiopía, pero es nacionalizado ahí porque él nació
en Eritrea, según mi entendimiento. Pero él está en la Organización Mundial de la Salud desde el 2017, funcionando como director general. Ahora, dice, y eso está, usted lo puede encontrar con solo hacer Google, hermano. Esta información está en Wikipedia y puede ser en Google también. Dice que él es la primera persona, la primera vez que alguien que no es doctor está a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez, es el señor africano. Y dice de él que su política afiliación es Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front. Se llama la gente revolucionaria, el Frente de la Gente Revolucionaria Democrática de Etiopía. Dios mío, eso suena tan bonito, ¿no? ¿Verdad? Es el Frente Democrático de la Gente Revolucionaria de Etiopía. Qué bonito suena. Hermano, ese partido no pierde nunca y siempre gana. Escuche esto, con el 100% de los votos. Pero no ganan porque son muy queridos del pueblo. No, siempre ganan con el 100% porque eliminan a la oposición. Y este señor, Tedros, él, en el país de Etiopía, sabe cuál es el extremo que ha llegado por medio de su partido en contra de los cristianos. Es que los cristianos tienen que ponerse una cruz en la frente para identificar que son cristianos, hermano. Si no, se van a meter en problemas. Así que él ha hecho que marquen a los cristianos con una cruz en la frente. Así que, hermano, estamos hablando, y mire, ellos hablan cosas bonitas. Dice él, por ejemplo, juntos por un mundo más saludable. Ay, Dios mío. Dice que la visión de él es enriquecer a todos y que todos vivan con salud, con vidas productivas, sin importar quiénes son. Y él cree, dice, en un compromiso global y un desarrollo sustentable. Aquellos que me han oído antes saben que esas son palabras claves de los globalistas que están tratando de poner un nuevo orden mundial, que es lo mismo que el gobierno de esta Babilonia que estamos leyendo aquí. Es lo mismo que la bestia que habla Apocalipsis 13 y Daniel 7. Pero este verso lo vuelvo a leer. Dice que los mercaderes de este movimiento son los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ellos mienten. Hermano, yo puedo ver aquí en los partidos de los Estados Unidos, especialmente el Partido Demócrata, hermano, le mienten a la gente. Yo no puedo entender cómo engañan a los cristianos de tal manera que piensan que ese es el partido bueno, pero ellos están a favor del aborto, a favor de extremos y agenda de homosexualismo y muchas otras cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Hermano, con sus hechicerías, sus mentiras políticas, ellos tienen hechizada a la gente y se necesita un milagro para que las personas abran los ojos a la verdad y sean liberados de ese hechizo con el que están siendo engañadas las naciones. Ahora, no me he salido del tema. ¿De dónde salió esa palabra hechicería? Ya la vimos en Enoc. ¿De dónde salieron los espíritus inmundos que hablan en este mismo capítulo y que está esta organización plagada? Es un nido, es una habitación, es una guarida de todo espíritu inmundo. ¿De dónde salió eso? De la segunda caída de los ángeles, Génesis 6, de la caída de los ángeles. Así que todo este paradigma está relacionado. Abra sus ojos, no se deje engañar, abra sus ojos a lo que está realmente sucediendo. Ahora, pasando a otro tema, pero yo creo que está íntimamente relacionado, voy a presentar la siguiente conjetura.
En 1947, en unas cuevas que se llaman Qumran, en Israel, se encontró los manuscritos del Mar Muerto, que incluía el libro de Enoch, que incluía el libro de Jubileos, pero también había un libro allí que era llamado el libro de los gigantes, que son fragmentos, estaba todo desfragmentado, piezas, un montón de pedazos de ese libro. Yo creo que eso menciona un punto que revela otra consecuencia que causaron estos ángeles caídos, que no está mencionado en la Biblia, ni está mencionado en el libro de Enoch, ni está mencionado en el libro de Jubileos. Voy a leer una pequeña porción reconstruida del libro de los gigantes en lo mejor que pueda, porque está en inglés y voy a traducirlo directamente, pero como digo, creo que esto revela una consecuencia más de la segunda caída de los ángeles y tiene que ver con el avistamiento a nivel mundial de criaturas humanoides de una variedad casi interminable que son registradas de muchas maneras y que han sido captadas en cámara. Así que voy a leer la reconstrucción, una porción de la reconstrucción del libro de los gigantes. Y dice así: 200 ángeles fueron persuadidos de abandonar los cielos y venir a la tierra. Esos 200 ángeles tomaron 200 burros o asnos, 200 ovejas, tomaron cabras, tomaron las bestias del campo, de todo animal, de toda ave, para hacer experimentos en concebir con humanos y todo tipo de, en inglés dice miscegenation, miscegenación, en otras palabras quiere decir que ellos tomaron de todos estos animales y tomaron de su semen, perdona que sea tan franco, pero así es el relato que está dando este libro de los gigantes, y ellos hicieron mezcla para ver qué salía de un animal mezclado con humano y con el ADN de ellos. Dice, sigue diciendo este fragmentos: como resultado fueron creados monstruos dentro de toda esa perversión debido a la mezcla de la simiente de animales con mujeres mortales. Eso es algo similar. Ellos escriben una nota aquí, los que están haciendo esta traducción, y dicen que eso es similar a los dioses egipcios, a los sátiros y posiblemente también a los monstruos de dinosaurios. El historiador Josefo menciona que Enoch tenía negocios en Egipto que antes era llamado Siriad, y eso está en los escritos del historiador Josefos. Sigue leyendo los fragmentos y dice: los monstruos buscaban la carne y de esa manera iba a acabar con toda la carne, iban a destruirlo y pervertirlo. Los monstruos y los gigantes se levantaron y carecían de conocimiento de la verdad porque ellos mismos eran abominaciones. Mientras tanto, la tierra crecía cada vez más en corrupción y los gigantes se hacían más poderosos. Ellos consideraron y trataron de persuadir otros ángeles para que también vinieran a la tierra, para que ellos pudieran continuar su tiranía en el planeta, para no perecer y no morir. Todo el tiempo que ellos estaban causando esa gran corrupción en la tierra. Y esto no era suficiente y no fue suficiente. Ellos no lograron convencer a estos otros ángeles y ellos finalmente iban a ser destruidos, pensaban ellos. Ellos querían alargar su estadía, alargar sus vidas, buscar inmortalidad para que ellos no fueran destruidos.
Los caídos, dice aquí, contaminaron toda la creación y concibieron gigantes y criaturas monstruosas y corrompieron toda la tierra, la cual les había sido contaminada por el derramamiento de mucha sangre en las manos de estos gigantes. Pero esto no los satisfacía. Ellos estaban buscando todo el tiempo en devorar, en destruir muchas más personas. Los monstruos atacaron toda la creación. Este solo es una pequeña porción, si se puede decir. No hay mucho más acerca de este fragmento. Hay otras porciones aquí, pero que no las estoy leyendo porque básicamente ya escuchamos lo básico que yo necesito para poner mi conjetura. Eso revela una consecuencia de los ángeles caídos que yo creo está en ese registro de que estos ángeles hicieron mezcla de genética, de ADN, de animales, de hombres y de ángeles. Hicieron una mezcla triple, si se puede decir así. Y yo creo que eso es el origen del avistamiento a nivel mundial de criaturas humanoides de una variedad casi interminable que son registradas en mitología, que son mencionadas en cuentos y leyendas en todas las culturas y países del planeta. Pero eso no se queda como un cuento y una leyenda, hermano. Existen registros y videos de criaturas extrañas captadas en cámara por todas partes del mundo el día de hoy. Y eso tiene explicación en lo que le estoy diciendo, hace mucho sentido. Ese es probablemente el origen. Hasta este punto yo estoy convencido que ese es el origen. Las criaturas estas que hay por todo el mundo y que han sido avistadas y captadas en cámaras en diferentes partes del mundo, creo que su origen es la segunda caída de los ángeles y las mezclas de ADN que esos ángeles hicieron y que acabo de leer en el libro de los gigantes. Esas criaturas que han sido vistas, esos avistamientos oscilan entre actividad paranormal o una especie de seres. Si usted se fija en muchos de los videos, aparecen y desaparecen, o sea, son metafísicos, pero también hay seres actuales de carne y hueso que viven entre nosotros en selvas, en bosques, en lugares desolados y debajo de la tierra, en cuevas y en cavernas y en túneles abajo de la tierra. Así que el origen de duendes, de humanoides miniatura, que en inglés le llaman little people, a los duendes les llaman pixies en inglés, pero hay muchos avistamientos de duendes y son muy conocidos en el mundo hispano. Hay también encuentro con humanoides que tienen características de hombre, pero también de animal. Y eso es aparte de las quimeras. Quimeras son seres que han sido creados en lo moderno. Eso está sucediendo hoy, hermano. En laboratorios hay mezcla de animales y de humanos y se les llama quimeras, y hay testimonios de soplones en esos laboratorios que se salieron de allí y que ellos han declarado, dado testimonio de que eso es cierto. Hay avistamientos de seres humanoides y como peces o sirenas en el mar. Hay avistamientos, hermano, de científicos, de gente seria. Yo no dudo que ha de haber también videos falsos e información falsa allá afuera, pero de que existe. Hay información de seres como lo que le llamamos nosotros el pie grande, los niños de los ojos todo negro, una serie de seres, hermano. Voy a poner en pantalla, encontraron en Londres, en un orfanatorio, una colección. Alguien tenía en el sótano de ese orfanato una colección de seres demoníacos miniaturas, y voy a estar poniendo en pantalla mientras estoy hablando estas fotos que fueron encontrados y que son una realidad
en Londres, Inglaterra. Encontraron una colección de esqueletos de miniaturas humanoides demoníacos que tienen alas. Y como dije, eso lo voy a estar poniendo en pantalla. Así que después de considerar la narración del libro de Enoc, la narración del libro de los gigantes, que son descubrimientos arqueológicos legítimos, eso explica el origen de estas otras criaturas, lo cual nos trae nuevamente al tema principal, que esto no son otra cosa más que consecuencias de los ángeles caídos, y lo estoy agregando en este video. Si usted no está de acuerdo con esto, hermano, no se atormente. Tranquilo, está bien, solo deséchelo. Esto no es trascendental e importante, pero quise mencionarlo porque no podemos tapar el sol con un dedo. Es una realidad que existe en el mundo el día de hoy. Y si usted no está de acuerdo, está bien, continuemos caminando, hermano, hacia la semejanza del Hijo de Dios en la vida de los creyentes. Alguien dirá, pero si todo eso fue destruido por el diluvio, la respuesta a eso la vemos en la Biblia en pasajes como David y Goliat. Después del diluvio de Noé, Goliat tenía 4 hermanos que la Biblia registra que eran gigantes, con características de gigantes como de 6 dedos, que ya hablé en el video pasado. Así que de alguna manera esa genética escapó del diluvio, probablemente debajo de la tierra, o también existe la posibilidad que por medio de genética infectada en alguna de las esposas de los hijos de Noé que entraron en el arca. No voy a entrar en eso en detalle, pero es una de las posibilidades. Noé y sus hijos estaban limpios de mala genética, pero no sabemos acerca de las esposas si es posible que por medio de eso se haya infiltrado genética, aparte de lo que ya dije, abajo de la tierra, como la familia de 14 en Brasil que mostré en los videos pasados, hasta donde el bebé también, los bebés que ellos tienen hasta 6 dedos, que era una señal bíblica, de acuerdo al libro de Crónicas, en donde los gigantes tenían esa característica. Existe otra posibilidad en cuanto a cómo fue que se filtró ese ADN después del diluvio. Y yo estuve escuchando a un teólogo, una persona que sí sabe, pero yo no he estudiado ese asunto de esa manera. Pero solo lo voy a mencionar, pero no estoy diciendo que así son las cosas. Y lo que él está tratando de explicar es que existe una buena posibilidad, con un buen respaldo bíblico, de que el diluvio no fue en todo el planeta, sino que fue regional. Esa es una posibilidad que necesita ser revisada y estudiada. Ahora, mi punto es que este libro de los gigantes resulta ser una posibilidad muy acertada para explicar las apariciones y avistamientos de criaturas extrañas. Y eso no se puede ocultar, hermano. Existen demasiados testimonios y videos, está grabado, para poder estar nosotros negando que existen o que son puros cuentos. Y enterrar en la cabeza en la arena y ciegamente estar negando y rechazando la evidencia. Así que dejo esta nota aquí, dejo aquí esta información como otra de las consecuencias de la caída número 2. Y con esto completo el video número 10 de esta parte 5. En el siguiente video comenzaré la explicación acerca de lo que yo entiendo en mis estudios de la Biblia es la tercera caída, o la tercera incursión, o la tercera vez que los ángeles han intervenido entre la raza humana y su creador, y cómo eso está afectando el mundo hasta el día de hoy. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre. Amén.